Buenos días. Les estoy hablando de otra parte de mi oficina para que puedan ver algo de ello atrás, pero vamos a continuar con el estudio de Colosenses. Este es Colosenses parte 3. Todavía estamos en capítulo 1, pero es parte 3. Y para comenzar, espero que ya han visto y tomado parte en las primeras dos partes, parte 1 y 2, y las tareas que vienen con ellas. Y si no, les invito a mirar para atrás y ser parte de ellos antes que continuar con esta. Hoy vamos a comenzar, vamos a mirar capítulo 1 de Colosenses, comenzando con versículo 15 y vamos a ir hasta el 23. 15 al 23. Otra vez, este estudio debe durar, espero que no dure más que 30 minutos. Entonces, tomamos parte. Vamos a comenzar en oración. Oremos. Querido Señor, te agradecemos por tu palabra y por el mensaje que tú tienes por medio de tu Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu a encontrar tu mensaje en esta porción bíblica. Pedimos que tú nos hables claramente en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues entonces, vamos a leer 15 al 20 para comenzar. 15 al 20. Él, Cristo, cada vez que dice Él, está hablando de Cristo. Este es conocido como un himno de Cristo. Hay varios en la Biblia. Este es uno de ellos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman en todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Este es uno de los himnos de Cristo, conocido, esta porción es conocida como ello. Para no perderlo, vamos a parar ahí y mirar un poquito más acerca de este himno de Cristo que Pablo escribió. En mi Biblia es titulada La supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Y en ella hay una descripción de quién Él es. Ahora, si subrayaron la tarea de del principio, de la primera parte de Colosenses, deberías tener toda subrayado. Y yo mirando veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en ese himno. Toda. Cristo es todo en todo. Y aquí lo vemos vez tras vez tras vez. Pero también si subrayaron cada vez que habla de Él, para Él, en Él y eso, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que yo la veo 10 veces. Y puede ser que yo me falte una u otra, pero yo tengo 10 veces que dice de Él, o Él es, o por Él, para Él, en Él, de Él. Ahí repitiendo. Estamos hablando acerca de Jesús, de Cristo. Yo hice una lista y les invito a parar esto. Y antes que mirar la mía, parar esto y haga una lista de todo lo que es Cristo.
en esta porción del 15 hasta el 20, ¿qué nos dice acerca de Cristo, acerca de Jesús? ¿Vale? Hágalo si quieres estudiar un poquito más profundo. Y seguimos. Él es la imagen de Dios. Ahí el comienzo. Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Jesús era la imagen de Dios visible. Era antes de toda la creación. Él ya era. No fue creado primero. Él ya era. Y Él creó todo lo que hay. Todo fue creado por Él, lo visible y lo invisible. Todo fue creado para Él. Dios creó todo. A veces nos gusta pensar que Él lo creó todo para nosotros, pero Él creó todo para nosotros porque Él quería nosotros. Él quería la relación con nosotros, pero todo fue creado para Él. Por medio de Él, todo es coherente, todo funciona. Cuando más y más conocemos la ciencia hoy en día, vemos cuán preciso era Dios en su creación. Y como una parte de la creación ayuda a otra parte. Y viven juntos. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo coherente. Lo hizo para que siga funcionando. Entonces cambiamos de creación a otra parte que yo llamo la iglesia. Y dice que es la cabeza de la iglesia. Es el primero en la resurrección. La promesa nuestra para nosotros es una resurrección la próxima vida. Pero Él es la prueba que hay, porque Él es el primero en resurrección. Dios está en Él en toda plenitud. Ahí vemos que por versículo 19, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Reconcilió todas las cosas entre Él y nosotros, y lo que ni siquiera nosotros podemos ver. Él reconcilió todas las cosas entre Él, nosotros y lo no visto. Y finalmente, Él hizo la paz mediante su sangre. Él trajo paz al mundo por medio de su sangre. Que Él murió y resucitó para darnos a nosotros vida eterna. Ahora, vamos a mirar estos versículos un poco a poco. Permiso. Vamos a comenzar. Los primeros versículos son muy básicas. Nos habla de la creación. Primero, el primer versículo 15 habla de Él y Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios. Lo dice ahí fuerte y claramente. Él es Dios. Es la imagen del Dios invisible. Entonces, del 16 y 17 habla de Jesús y la creación. Y habla que por medio de Él se forman todo, que todo continúa existiendo porque Él está encargado. En las doctrinas salvacionistas, déjame encontrar, porque estoy en mi oficina. Las doctrinas, tenemos las 11 doctrinas en nuestro cancionero, que nos dice que,
que creemos, el número 2, creemos que hay un solo Dios, quien es infinitamente perfecto, creador, preservador y gobernador de todas las cosas, y que es a Él solo a quien se debe rendir culto religioso. Y aquí vemos, en la Biblia nos está diciendo que Él es Dios y que Él es el creador de todo, el preservador de todo y el gobernador de todo. So, aquí vemos esa doctrina, esa creencia nuestra es basada en porciones bíblicos como este, que Él es la razón que el mundo continúa y ha continuado por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Él no creó caos, Él creó una tierra, un mundo, un universo perfecto y bello, de caos. Y ahora la tierra está un poco cansada y está teniendo dolores. Y esos dolores lo vemos en terremotos y huracanes y tornados y la erupción de volcanes y todo eso. Y yo estoy mirando a la ventana y mirando a la naturaleza fuera de la ventana. Es que linda es. Pero Él es sobre todo ello. Él no lo creó así. El pecado que entró al mundo, no solamente entró a nosotros, los humanos, pero entró al mundo. Y tanto como nosotros, el mundo, los seres humanos están cayendo y siempre están cayendo en pecado y siempre están, porque no tienen a Cristo. El mundo se está poniendo cansado. Vamos a seguir adelante, porque ahora la próxima porción, el 18, especialmente el 18 y 19, 18 al 20, el 15 habla de la relación entre Jesús y Dios. Es Dios, plenamente, es Dios, es la imagen de Dios invisible. El 16 y 17 dice que Él es el creador, Él creó todo, no había nada antes que Él siempre ha sido. Antes que eso, Él era, ya era. Pero entonces, del 18 al 20, está hablando de la relación de Jesús con su iglesia, con nosotros. Aquí seguimos que Él es el primogénito de la resurrección, que Él tiene el privilegio de ser el primero en todo. La prioridad es suya. Tiene toda prioridad, tiene toda preeminencia, tiene toda soberanía. Él es el que es primero en todo. En tiempos antiguos, y para los judíos también, el primogénito, el primer hijo, siempre recibía 2 veces lo que los otros hijos recibieron. Entonces, si habían, vamos a decir, 3 hermanos, el mayor recibía mitad de todo lo que el padre tenía, y los otros 2 hermanos tenían un cuarto, porque mitad es doble el cuarto. Si había 5 hermanos, o vamos a decir 4 hermanos, el primogénito, el primero, recibiría 2 quintos, un quinto, un total. Siempre era más, la preeminencia era para el primogénito. Él era la que recibía la mejor bendición de su padre. Y tenemos la historia de Isaac y Esaú. Isaac era el padre de Esaú y Jacob. Y suponía que Esaú iba a recibir la bendición especial, pero Jacobo le engañó a su padre, que ya era anciano, casi sordo, y
era ciego, y Jacob recibió esa bendición. Y sí, entonces se puso un lío, pero porque él robó la bendición de su hermano, que debería haber ido a su hermano, porque hay una preeminencia para el primero, el primogénito. Jesús es el primogénito. Él tiene toda prioridad, toda soberanía. Él es el encargado de todo. Entonces seguimos, versículo 19, que nos dice que la plenitud de Dios habita en Jesús. Y esas son dos palabras que yo quería hacer un estudio, y busqué, y la palabra plenitud viene de el Nuevo Testamento mayormente fue escrita en griego. Y en griego la palabra ahí, que se traduce a plenitud en español, lo busqué en el diccionario, significa el sumo de las fuerzas sobrenaturales controlando el destino de las personas. La palabra en griega, lo que realmente significa esa palabra plenitud, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su sumo de fuerzas sobrenaturales controlando el destino de las personas, con su plenitud. Pero entonces también la palabra habitar, que Dios le agradó habitar en él. Y la palabra habitar originalmente significa permanentemente en casa. Ahora, durante estos tiempos de la cuarentena, entendemos cómo es ser permanentemente en casa, pero realmente no estamos permanentemente en casa porque sabemos que habrá un momento cuando podemos salir. Pero aquí, si miramos a ese versículo otra vez, versículo 19, y ponemos las definiciones originales en ese lugar, se lee así: porque a Dios le agradó permanentemente vivir o estar en él con todas sus fuerzas sobrenaturales controlando el destino de las personas. Aquí vemos que sí, estamos hablando de la iglesia, que Jesús está sobre la iglesia, que Él es el primogénito de todo, pero también Él es la plenitud de Dios. Él era el sumo de las fuerzas sobrenaturales controlando el destino de las personas. Todo eso se encontraba en Él. No era simplemente un maestro, no era simplemente un profeta como otras religiones nos dicen. Él era el sumo de las fuerzas sobrenaturales controlando el destino de las personas. Él era plenamente Dios. Vamos a seguir porque nos está acabando el tiempo, porque pasa bastante rápido. Seguimos, miramos a versículo 20, el último versículo de este himno de Cristo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, reconciliar, hacer que se restablezcan su amistad, la amistad entre dos personas. De reconciliar a dos personas es hacer que restablezcan, no que comienzan, pero que se arregla una amistad que ya había con la humanidad. Dios, Adán y Eva tenían esta amistad original, lo tenían desde el comienzo, y se rompió, y Cristo lo restableció entre Dios y nosotros. También significa reconciliar, es volver al seno de la iglesia, volver al seno de Dios, es reconciliarnos con Él.
volver al seno de Dios. Que Jesús, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¡Qué himno bello de Dios! Colosenses 1, 15 al 20 es conocido como un himno de Cristo, un himno que nos habla de esta persona tan importante, este Dios en medio de nosotros, en medio de la humanidad. Plenamente Dios, la imagen del Dios invisible. Plenamente, todo lo que era Dios estaba en Jesús. Ahora tenemos 3 versículos más para leer. Vamos a volver a Colosenses 1, comenzando con el 21 al 23. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Tenía que ser cuerpo mortal para ser verdaderamente morir. Tenía que derramar sangre, tenía que morir para pagar por nuestros pecados. Tenía que ser totalmente hombre y ya sabemos que era totalmente Dios. Voy a seguir y entonces vamos a volver a esto. Con tal que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Okay, vamos a mirar esos 3 versículos bien rapidito porque, como dije, ya nos está terminando el tiempo. Dios no se alejó. Versículo 21. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios. No era que Dios se alejó de nosotros, era que nosotros, por medio de nuestra actitud, la actitud humana, y nuestras malas acciones, nosotros nos alejamos de Él. Él no se alejó de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él. Él es firme, Él es siempre, Él es igual, siglo tras siglo tras siglo. Él no cambia. Nosotros nos alejamos de Él. Él está en el mismo lugar que siempre ha estado. Nosotros nos alejamos de Él. Versículo 22. Para ver ahí. Pero por medio del cuerpo de Jesús, la muerte de Jesús, del Cristo, nos dice que pero ahora, porque Cristo murió y resucitó, ahora Dios nos puede presentar como santos, intachables e irreprochables. Dios nos ha dado la oportunidad de ser santos en sus ojos, de ser intachables, irreprochables. Él nos puede limpiar y cambiarnos de dentro para afuera. ¿Por qué? Porque somos reconciliados por el cuerpo de Cristo. Que Cristo murió, el cuerpo mortal de Cristo. Hemos hablado de que es plenamente Dios, pero también era ser humano. Y eso es porque la otra razón que quería ir a una de nuestras doctrinas. Doctrina número 4. Creemos que en la persona de Jesucristo se unen la naturaleza divina y humana, de manera que Él es verdadera y esencialmente Dios y verdadera y esencialmente hombre. Él es la plenitud de Dios, pero a la misma vez Él tenía
Él era un cuerpo mortal, tenía un cuerpo mortal, con la plenitud de Dios. Vamos a terminar rapidito. 23, versículo 23. Comienza. Con tal de que se mantengan firmes en la fe. Cuando alguien te dice, yo fui bautizado, acepté, pero eso años atrás, pero voy al cielo porque lo hice. Y te dices, pero no estás viviendo como deberías. No, pero eso no importa porque ya digo, voy a ir al cielo. Aquí nos está diciendo plenamente, Pablo nos está diciendo que puede ser reconocido, presentado a Dios como santos, intachables, irreprochables, reconciliados en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe. Tienes que mantenerte firme en el reconocimiento de que Cristo es nuestro Salvador y es Dios. Es parte del 3 en 1. Es Dios, plenamente Dios. Tenemos que ser bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. No podemos abandonar esa esperanza que hay por medio de Jesucristo, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo he dicho en la escuela dominical. ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio se traduce a buenas nuevas, buenas noticias. Y la buena noticia es que Cristo Jesús, Dios, vino, murió por nosotros y resucitó, y todos podemos ser salvos si creemos en Él. Eso son las buenas nuevas. Eso es lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Eso es lo que necesitamos guardarnos firmes en ello. No lo puedo decir suficiente fuerte, que tenemos que, somos presentados como santos, intachables y irreprochables delante de Él, los que ha reconciliado en un cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Tienes que buscar de Dios y continuar de buscar y no dejar de creer en Él, no dejarlo atrás, no alejarte de Él. Guárdate bien, cerca. Pues la tarea para de miércoles al domingo es leer capítulo 1 otra vez. El versículo 1 al 23, la parte que ya hemos leído. Colosenses 1, 1 al 23. Y entonces leer, yo voy a enseñar esto, leer Juan 1, 1, 14 al 18, Juan 14, 9 al 11 y Hebreos 1 al 3. Estas tres porciones hablan de que Jesús es la imagen de Dios invisible. Y entonces otras tres porciones hablan de nuestra esperanza que podemos encontrar en Cristo. Primera Tesalonicenses 5:8, Tito 2:13, 1 Pedro 1:3 al 4. Y para estudio extra, si quieren hacerlo, y yo les invito a hacerlo porque no es mucho, se puede hacer en menos que media hora. Éxodo 13, 2 y 11 al 15. Deuteronomio 21, 15 a 17, que habla de qué es un primogénito y qué merece un primogénito. Y entonces, tres otros himnos de Cristo, tres otras veces que hay porciones que se llaman himnos de Cristo. Juan 1, 1 al 5, bien conocido. Juan 1, 1 al 5.
Filipenses 2, 6 al 11, Hebreos 1, 2 al 4. Y voy a enseñar esto aquí en la pantalla para que lo puedan ver. A ver, si lo ven ahí. Esto es la tarea y el estudio extra y ya nos acabó el tiempo. Hasta el domingo les veo. Pueden pasar esto a escribirlo. Chao.